la salud, qué es lo que está pasando en Argentina, qué es lo que está pasando en Tucumán, las medidas que se anunció la semana pasada y ya está conectada con nosotros la viceministra de Salud de la Nación, la doctora Sandra Tirado. La saludamos, doctora, buenos días. Aquí Ramiro Rearte la saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Gracias. La última vez que hablamos estaba en su despacho en la legislatura, ahora está ahí en el Ministerio de Salud de la Nación. Así es, qué memoria. Sí, es verdad, fue ese día en donde, bueno, ya había hablado con el gobernador y bueno, habíamos definido el tema de venir acá a acompañar a la ministra Carla Bisotti. Así que bueno, desde ese momento que estoy acá, así que todavía Bueno, no pude volver. la agarramos justo antes de que se pueda, para hacerle la entrevista cuando recién era anunciada el cargo. Bueno, una situación Exacto. complicada en la Argentina a nivel mundial, pero principalmente, y la primera pregunta tiene que ver con qué va a pasar de ahora en más en la Argentina con la cantidad de contagios que se están disparando, doctora. Bueno, sí, estamos desde la semana pasada con un aumento progresivo en la cantidad de casos, sobre todo en algunos lugares, ¿no? En algunas provincias, como suele pasar, este virus suele aumentar muchísimo los casos en los conos urbanos, digamos, en las aglomeraciones urbanas, y en ese sentido estamos en esta situación en el país. Estamos ya empezando lo que podríamos denominar la segunda ola. Así que estamos evaluando las medidas a tomar o no, pero siempre entendiendo de que en esta situación tenemos que extremar todas las medidas de cuidado. Queremos, la verdad, que sostener un montón de las actividades que estamos teniendo en la medida de lo posible, pero necesitamos nuevamente el compromiso y la solidaridad de cada uno de todos nosotros, entendiendo de que este virus tiene una contagiosidad muy alta y que lo que tenemos que tratar de apuntar es a suspender esa cadena de contagio, a cortar esa cadena de contagio. Por eso es tan importante que si una persona tiene síntomas o sospecha que puede tener la enfermedad, que consulte y quede aislado hasta que se la descarte, y si es que se la confirma, que cumpla, digamos, todos los días de aislamiento que le corresponde, tanto esa persona como sus convivientes. Y después, por otro lado, nosotros sabemos que las personas pueden estar asintomáticas y contagiar. Entonces, como no sabemos qué persona puede llegar a estar contagiando, o nosotros mismos ser una persona que pueda estar contagiando, el uso de barbijos en forma permanente. En el caso de reuniones, evitar las reuniones, le pedimos que por favor eviten las reuniones durante este periodo, y si fueran necesarios que sean en un lugar abierto o muy ventilado, con pocas personas. Tratemos de no tener reuniones de más de 10 personas y sobre todo no tener lo social que por ahí acompaña a las actividades que son de trabajo, productivas o la escuela, porque ahí sí se cumplen los protocolos, pero después cuando se produce lo social que acompaña a esas actividades, ya los protocolos no se cumplen. Claro. Y ya se producen reuniones en donde no se usa el barbijo, no se respeta la distancia. Entonces, la mayor cantidad de contagios se producen en estas reuniones sociales, y es ahí donde tenemos que evitarlas, y si se realizan, que sean con pocas personas y cumpliendo todas las medidas de cuidado. ¿Cómo está el presidente, doctora, de salud? El presidente, los partes que nos están pasando, está bien, está con una buena evolución. La verdad bueno, que está muy bien. Nosotros sabemos que él tiene las 2 dosis de vacuna, y en ese sentido la bibliografía y todo lo que está científicamente comprobado es que las vacunas tienen como objetivo disminuir las formas graves de la enfermedad. Así que bueno, hasta ahora está muy bien. Bien. Doctora, buen día. Alfredo le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Precisamente por eso era la pregunta, porque si en algunos medios se comenzó a correr esta cuestión de que si la vacuna funciona o no, porque el presidente le dio positivo, quisiera que usted aclare que a pesar de vacunarnos, tenemos que seguir cuidándonos, que la vacuna, si bien
baja el nivel de síntomas y también la mortalidad, el virus puede ingresar en nuestro cuerpo. Sí, exactamente. El objetivo de las campañas de vacunación es disminuir las formas graves de la enfermedad y la mortalidad por esta enfermedad. Por eso se vacunan los grupos de riesgo, que son los grupos que hemos visto que hicieron las formas más graves y que tuvimos un mayor porcentaje de letalidad en esos grupos. Entonces, por eso se definieron esos grupos y esos son los que se están vacunando primeramente. Pero el virus va a estar circulando, las vacunas no hacen que el virus deje de circular, no hacen que una persona vacunada deje de poder contagiarse o transmitir el virus. Entonces es importantísimo que todas las personas tengamos las medidas de cuidado, pero en este caso las vacunadas que no sientan una sensación de relajamiento y decir, bueno, ya estoy vacunada, listo, porque pueden contraer la enfermedad y sobre todo pueden transmitir la enfermedad. Entonces la persona vacunada siente una sensación de seguridad y, por ejemplo, no usa barbijo y esa persona vacunada puede contagiar a alguien que todavía no está vacunado y que se puede hacer una forma grave de la enfermedad. Entonces la persona vacunada, al igual que las otras personas, volvemos a apelar a esto de la solidaridad, de que ellos pueden transmitir la enfermedad, entonces tienen que seguir con el uso de barbijo, tienen que seguir con las medidas de distanciamiento, porque el objetivo de la vacuna, como dije, no es que no haya transmisión del virus. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de la gripe. Cuando vacunamos contra gripe, es también para disminuir las formas graves de la enfermedad. Pero gripe hay, todos los años tenemos gripe, todos los años circula el virus de la gripe y muchas veces los vacunados por gripe también hacen gripe en una forma leve. Esto es lo mismo, así que tenemos que entender que nosotros estamos conviviendo con el virus, vamos a seguir conviviendo con el virus y por eso tenemos que seguir extremando las medidas de cuidado. Claro. Doctora, cuando pautamos la entrevista con usted, estaba previsto para un poquito más tarde, pero sabemos y entendemos con su equipo de prensa y nuestra producción que va a mantener en minutos una reunión con el jefe de gabinete y otros funcionarios del Gobierno Nacional. Sí, exactamente. Tenemos una reunión con el Gabinete Nacional y durante el día de hoy van a ser muchas reuniones valorando permanentemente la situación epidemiológica. Nosotros se toman dos indicadores, ustedes lo deben haber escuchado, que son los indicadores que nos sirven para definir los municipios en donde hay mayor circulación del virus, donde hay mayor cantidad de casos nuevos, que es lo que se llama la tasa de incidencia, y en esos lugares son en donde hay que focalizar las medidas. A diferencia del año pasado al principio de toda la situación de pandemia, se tomó una medida de cuarentena para todo el país, porque todo el país necesitaba preparar el sistema de salud para poder atender a esta pandemia. Ahora que hemos aprendido y nos pasamos también de la experiencia del año pasado, ahora lo que buscamos es que las medidas sean bien focalizadas en donde están los aumentos de casos, porque no todo el país está viviendo la misma situación. Hay provincias en donde la verdad que hasta ahora no tuvieron aumento de casos, entonces no tiene sentido por ahí tomar medidas iguales cuando las situaciones no son iguales. Entonces definimos los municipios y las provincias en donde tenemos muchísimo aumento de casos y son en esos lugares en donde habrá que tomar medidas por ahí diferenciadas a otras provincias en que están en otra situación. Tucumán, ¿cómo está, doctora, en términos nacionales con respecto a los casos? ¿Estaba por lo menos dentro de los 5 o 6 de mayor cantidad de contagios en función de los partes diarios, no? Sí, Tucumán está con ambos indicadores, sobre todo en 4 municipios, porque también pasa lo mismo, no es lo mismo en todos los municipios de Tucumán, o sea, hay municipios en donde la verdad que no hay aumentos de casos y hay municipios en donde sí, y volvemos con esta situación en donde aquellos municipios que son densamente más poblados es donde mayor, digamos, se transmite el virus, lo mismo pasa en Tucumán, y en estos lugares sí tenemos aumentado los dos indicadores. La razón que son ver la cantidad de casos en los últimos 15 días y compararlo con la cantidad de casos de los 15 días anteriores,
Y si eso aumenta de 1,20, es decir, que hay 20% más de personas que se contagiaron, ya significa que está alto. Y el otro es la tasa de incidencia, que es la cantidad de casos nuevos cada 100.000 habitantes, que cuando es mayor de 150 también es, digamos, ya nos pone a ese municipio en una situación en donde sabemos que estamos con aumento de casos. En esa situación estamos en 4 o 5 municipios de Tucumán. De hecho, nosotros ayer tuvimos un COFESA, que es la reunión con todos los ministros provinciales y el Gabinete de Salud de Nación, ayer domingo a la mañana, y planteamos cuáles son los municipios en donde estamos viendo este aumento de casos. Trasladando esta situación epidemiológica, como usted decía, doctora, por municipios y por provincia, se está articulando con el Ministerio de Educación de la Nación llevar, en el caso que sea necesario, algún tipo de modificación con respecto a las clases, o eso va a ser en otra etapa. Eso, si es que se pasa, sería en otra etapa. O sea, nosotros sabemos que hay actividades que son las de mayor riesgo, y esas actividades de mayor riesgo siguen siendo las actividades de tipo social. Las fiestas, las reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados, por ahí algunos entrenamientos deportivos, o lo social que sigue algún deporte. Hay actividades que nosotros ya sabemos que ahí está la mayor cantidad de contagios. Entonces empecemos por esas actividades antes de ir a otras actividades que son las que queremos cuidar y queremos proteger, y que sobre todo cumplen los protocolos. O sea, en esos lugares se cumplen los protocolos. El problema es cuando viene en la vereda charlando después que salen de la escuela, o el cumpleañito, o el juntarse a estudiar, y ahí no se cumple el protocolo, ahí no está la burbuja, ahí no está el barbijo, no está el distanciamiento, y esas son las medidas y las actividades que son las que tenemos que pensar en no realizar ahora para poder cuidar aquellas que nos interesan cuidar. La última pregunta, doctora. Mientras tanto, dentro de este contexto, siguen llegando vacunas a la Argentina, ¿no? Sí, la verdad, este fin de semana tuvimos una llegada muy importante de vacunas. Tuvimos 1 millón de la vacuna Sinopharm y medio millón de la Sputnik, y venimos ya de la semana anterior también recibiendo muchas vacunas. Ya vamos más de 7 millones de vacunas recibidas. Esto es muy bueno porque inmediatamente se las distribuye a las provincias, inmediatamente las provincias hacen sus campañas de vacunación y ponen en funcionamiento sus vacunatorios, que están muy bien organizados, y vamos haciendo que tengamos mayor cantidad de gente vacunada y protegida. Bien. Así como yo les decía que el año pasado el ganar tiempo nos sirvió para preparar el sistema de salud, nosotros ahora tenemos que ganar tiempo para tener la población de riesgo, la mayor cantidad de población de riesgo vacunada. Doctora, gracias por el tiempo, gracias por la claridad, le deseamos lo mejor, y bueno, vamos a seguir en contacto y de cerca la reunión que va a tener en instante con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, un cariño grande. Hasta luego. La viceministra de Salud de la Nación, la tucumana nuestra, doctora Sandra Tirado.